Bueno, arrancamos entonces. Bienvenidas, bienvenidos todos en nombre de la Subcomisión de Salud Mental del Frente Ciudadano. En principio, por supuesto, agradecer a las compañeras y compañeros que integran este panel, pero también a todos los que se han hecho presentes en esta convocatoria. Eh, a nosotros nos pone muy contentos arrancar con este panel. En algún momento hablábamos esta mañana con Mario Burgos. Uno se ve tentado a decir que es un panel de lujo y en realidad no se trata de eso. La verdad que no es un panel no es un panel de lujo, porque uno podría decir que es un panel de imprescindibles, digamos. Están las compañeras y compañeros que no pueden faltar a la hora del desafío que tenemos por delante. La idea de lujo es la idea de una cosa suntuaria, y la verdad que a mí me sale decirlo de esa manera. Es un panel de indispensables. La pandemia, y acá digo brevemente qué es lo que motivó esta iniciativa de 6 encuentros bajo el eje de la salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud. La verdad que la pandemia hizo crujir al sistema de salud, eso que a veces Mario Rovere con ironía dice el no sistema de salud, sabiendo por cierto que sí es un sistema en el cual el sistema público se encarga de aquello que no trae beneficio y opera para maximizar la plusvalía de aquellos que lucran con la enfermedad, haciendo sistema, pero de una manera que no puede confesarse, no puede decirse en voz alta. Y la pandemia hizo crujir esa estructura. Muy brevemente, nosotros pensamos que ha tenido algunos efectos centrales. El primer efecto fue poner a la salud y la salud mental en el debate público y en la agenda política. Digo, todos sabemos que durante años, aquellos que hemos militado en el campo, militamos en el campo de la salud, nos quejábamos de que la salud no estaba en la agenda política. Bueno, la salud pública y la salud mental han entrado no solo en la agenda política, sino que han entrado en el debate público. Y ha producido otro efecto fundamental, que es que ha habilitado el desarrollo de experiencias para responder a esta situación absolutamente inédita, haciendo gala de la creatividad que es tradición de nuestro pueblo y que es tradición de nuestros trabajadores y que es tradición de los trabajadores de salud y sobre todo del sistema público. Ha habido una capacidad de inventar respuestas a situaciones inéditas que nosotros entendemos que es un capital del cual no nos podemos bajar. Y este ciclo de encuentros tiene básicamente esa función: transformar esas experiencias y esos aprendizajes en un capital simbólico, político y experiencial al servicio de la integración de salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, tenemos que convertir esas experiencias en un proyecto y en una bandera. La idea es que este ciclo siente algunos mojones que integren la necesaria discusión que hoy queremos abrir, pero que tampoco va a terminar con el 6º encuentro. Este es el cometido que hoy nos reúne, y quiero dejarle entonces la palabra a las compañeras y compañeros que van a abrir el debate y van a aportar a esta discusión, y cederle la coordinación a mi amigo y compañero Mario Burgos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esto que recién empieza. Hola, buenas tardes, reitero la bienvenida. Esta actividad está sostenida por el CEPSAL y por la Subcomisión de Salud del Frente Ciudadano por la Salud, de salud mental. La primera intervención es de la compañera Soledad Cotone. Soledad es psicóloga, es docente y es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Soledad, le damos el paso. Bueno, gracias compañeros, compañeras.
Espero que se escuche bien. Bueno, en principio celebro estos encuentros y agradezco enormemente la presentación que ha hecho los dos Marios en este encuentro. Siempre inicio, y me parece que es fundamental, ubicar algo que es que en estos actos y en la posibilidad de la reapertura, de pensar un sistema integrado de salud, recuperamos aquellas luchas colectivas que en tantos casos se costaron vidas, exilios, desapariciones. Cuando en su momento se construye la Ley de Salud Mental, la articulación interministerial, la articulación intersectorial, la interdisciplinariedad y la participación de la sociedad en su conjunto, incluyendo organizaciones de personas usuarias, familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones profesionales y gremiales, las universidades, los investigadores, las investigadoras, los académicos, todos ellos significó en un acto poner la recuperación de historias que habían sido cercenadas. Creo que hoy, en estas reuniones, volvemos a poner palabras, a volver a articular estas historias, y por eso lo recupero desde este modo. En este sentido, quiero plantear una cosa que es fundamental, que las lógicas de fragmentación siempre configuran obstáculos para su realización. Y esto lo estoy diciendo más allá de pensar una política de la Dirección de Salud Mental o del propio Ministerio de Salud. Porque, como ya sabemos, ninguna política sanitaria cabe en un Ministerio de Salud, más allá que sea, y sepamos todos que es un crimen no tenerlo, como lo sostenemos por convicción, pero además sabemos por la experiencia vivida en los últimos años. ¿Sí? Entiendo, sí, que aquí se trata de discutir sobre cuál sería un proyecto posible, no el proyecto ideal, ¿sí? Porque avanzar en una reforma sanitaria, aún en el marco de esta pandemia, sería para mí, y lo entiendo, aguzar lo máximo que se pueda en la cultura política del campo de la salud. A ver, quiero decirlo claramente, se trata de la construcción de un colectivo, así como en su momento pudimos hacer un colectivo que llevó adelante la lucha por la ley de la salud mental. Se trata de armar esa construcción de un colectivo, de dar la disputa de sentido, de establecer un rumbo que nos permita profundizar una política de transformación necesaria para nuestro pueblo. Y en este sentido traigo, por ejemplo, cuando quería traer estas cuestiones, pensaba en un ejemplo concreto para que podamos articularlo. Cuando leemos, por ejemplo, en la Ley de Salud Mental que establece que la internación debe constituir el último recurso, es evidente que se trata de posibilitar las condiciones de otras estrategias, ¿sí? En ese sentido se inscribió la cuestión de la internación como último recurso. Era generar las condiciones para otras estrategias, pero a su vez era instar a que ello suceda, ¿sí? Lo cual no supone, y es un punto que tenemos que dar disputa, no supone, ¿sí?, que nosotros tengamos una lógica del último recurso, ¿sí? Es decir, lo que se propone es una transformación, es un cambio de paradigma, ¿sí? De lo que se trata es de que cambiemos la lógica de cuidado del otro, ¿sí? Y no es buscar ese último recurso como destino estigmatizante. Estoy trayendo esto porque es una disputa en la cual hoy nos confrontamos, ¿sí? Aquí lo que se trata es de cómo se aloja, no llegar al último recurso luego de que se han instado o se han perdido todas las instancias que estaban presentes anteriormente, ¿sí? La perspectiva que se introduce en ese sentido, que es la internación, es poder justamente, y en ese punto pensar
en lógica de salud mental, la diferencia entre, por ejemplo, internación, ¿sí?, y tratamiento. A su vez, en estas lógicas, pensar el derecho a considerar de que ningún estado es inmodificable. Por cierto, y creo que este es un punto también que tenemos que dar batalla, el encierro no es la internación. Nada sucedería de la misma sin la idea de lo crónico, de lo trágico, de la objetalización que sumerge a una persona como desecho en una maquinaria donde nadie espera nada. Así, lo crónico define al ser y lo define como un objeto constituido. Pero también lo crónico puede ser un dispositivo sustitutivo, si no nos damos la posibilidad de pensar en qué lógica estamos trabajando, ¿sí? Dirigido a ordenar la vida de alguien, a ordenar la vida del paciente, lo que nada tiene que ver con la construcción de una disponibilidad, de una presencia, de una red de atención. Entonces, lo que aquí estoy denunciando es que no se trata de incitar a nadie hacia una lógica que supuestamente configuraría un bien. Y en ese desafío estamos, por eso planteo de que necesitamos pensar, construir nuestros colectivos y a su vez ver las disponibilidades de nuestras comunidades, ¿sí? Tampoco se trata de velar por estabilizaciones sin fisuras, una rutina que reconoce a alguien mientras nosotros evaluamos en reuniones entre diferentes equipos del sistema sanitario. La no existencia del paciente crónico debe ser el producto de una convicción en nuestro campo. Y ojo, insisto, no se trata de hacer lo correcto, sino de estar profundamente implicados e implicadas en el cuidado del otro. La construcción de una red supone un espacio donde se pueda acudir, relacionarse y permanecer de múltiples formas. Y sin ello, si ello ocurre, es porque de cierta manera se está presente para otro y para otra. Antes de la pandemia, una forma usual, por lo menos aquí, no, pero creo que en nuestro territorio es usual, el de transmitir una urgencia subjetiva, una crisis, era a través de los medios remotos. Una cosa que podríamos reflexionar es que no todos aquellos pacientes o usuarios del sistema disponen de un teléfono, y fundamentalmente que dispongan del teléfono de sus psicólogos o psicólogas, o de algún referente del equipo. Sin embargo, por ejemplo, sí esto ocurre en los casos de la atención particular, cuando no está mediada por las instituciones. Sin embargo, en salud pública, a veces, el discurso de la red se despersonaliza como si se tratase de un alojamiento institucional sin cuerpo. Nadie, y en esto lo planteo, y más cuando trabajamos en salud, nadie tiene que constituirse en imprescindible, lo digo en el orden de lo sacrificial, ¿sí? No llamamos a eso, no es a lo que estamos planteando, pero sí que las redes se arman y se desarman siempre constituyendo referencias. Referencias que las encarna alguien. O bien pueden ser redes que resulten indiferentes, más allá de las buenas intenciones con las que hayan sido diseñadas. Una dimensión entonces a ser tenida en cuenta es la disponibilidad que tenemos en nuestro sistema de salud para las crisis subjetivas, que no puede constituirse, y ese es el desafío y la enorme dificultad que tenemos cuando pensamos el sistema de salud, que cuando pensamos esto no puede estar preestablecida esa disponibilidad, porque si no terminamos tipo lógica de bombero. Es necesario sí poder construir esa disponibilidad sabiendo los límites con los cuales tenemos en los territorios y las potencialidades para generar esa disponibilidad en el sistema de crisis. Porque cuando decimos disponibilidad no la equiparamos a la acción de ofrecernos para ser consumidos como mercancía.
internaciones a pedidos, manicomios de cotillón, conformados por acompañamientos que se sostienen desde una lógica de control las 24 horas del día, sino que fundamentalmente lo pensamos como estrategias de alojamiento comunitarios y en articulación con nuestras redes territoriales. Entonces, lo que quiero plantear es esto, que la reapertura en el espacio público de esta discusión, creo, profundamente permite de alguna manera que podamos establecer, analizar qué viene ocurriendo con respecto a la atención, a la configuración de los actores en el campo de la salud mental. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, hablamos también de una transformación en la forma de articulación entre la clínica y la política, tanto en el plano general como en lo singular y en lo particular. Entre la política y la clínica siempre hay otros actores. Hay abordajes de situaciones complejas, y ahí discutimos las redes comunitarias, el acompañamiento y los procesos participativos. En este sentido quisiera retomar o recordar las palabras de una compañera que también va a estar invitada en este ciclo, y que valoro enormemente por las múltiples transmisiones, y además por las construcciones que llevamos juntas adelante aquí, que es la compañera Iris Valle. Ella en su momento advertía los efectos que tuvieron ciertas prácticas en nuestra provincia. Ella nos advierte sobre la banalización, por ejemplo, de la integralidad de las prácticas. Eso que suena lindo, decía en su momento, estar todos articulados, pero que si no se sostiene en la atención permanente con la especificidad, termina en un arrasamiento. Iris lo decía, y esto lo quiero subrayar, no solo en el vaciamiento de la clínica, que en su momento para nosotros nos es muy caro, sino fundamentalmente en el vaciamiento del sentido de lo social, porque se pierde la discusión sobre la política, decía Iris. Entonces, el sistema integrado de salud se cree en muchos momentos, lo he visto en discusiones en los medios, que es un avance sobre lo privado. Sin embargo, entiendo que lo que debe plantearse es que el avance a la transformación de toda la lógica del sistema de salud. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás estoy diciendo algo que es una obviedad, pero no por eso lo quiero dejar de plantear, que es insistir en la construcción de lo público, ¿sí?, que no se equipara a lo estatal. Es decir, revisar cuánto de lógica privada y de mercado hemos cedido en los diseños de nuestras políticas públicas. ¿Cuánto de estas lógicas habitan hoy en el sistema de salud? Y bueno, por ser, no sé cómo vengo en el tiempo, pero por también dar el lugar a poder dar intercambios. Quedan 4 minutos. Bien. ¿Cómo? Bueno, 4 minutos. Bien. Por otro lado, quería resaltar una cosa, porque en estos tiempos, y es resaltarlo porque aparece además en la convocatoria, ¿no? En la convocatoria que hacíamos, o que me llegaba a mí, estaba la cuestión acerca del dolor y del duelo. Quería tomar ese punto, y en todo caso decir que no deja de ser un tema complejo, creo que en la insistencia que tiene también este tema, ¿sí? En esa insistencia en que todo siga, en que se haga como si nada pasara, o como si simplemente, bueno, esto de rápidamente volver a pensar, está bien, ahora se habla de nueva normalidad, pero como volver a hacer de que haya una continuidad, ¿sí?, en el transcurrir. Yo quiero plantear acá que en esa insistencia hay que hacer lugar. Creo que cuando hablamos de dolor y duelo, lo primero que podemos decir es hacer lugar a lo que ocurre. Y en ese sentido yo pensaba las experiencias que nos dejaron a nosotros en nuestra provincia, el trabajo en torno a las catástrofes hídricas, ¿sí? Las catástrofes que hubo en Santa Fe. Todo el trabajo que hubo ahí, en relación fundamentalmente que tuvo que hacer en relación a la construcción y la reconstrucción de lo íntimo, que fue necesariamente en relación
y profundamente articulado con la posibilidad de pensar lo traumático desde una concepción de historización de los hechos y desde una construcción de que no hay posibilidad de una reconstrucción de lo íntimo sin la reconstrucción de un tejido colectivo. De la catástrofe, pensar la catástrofe como catástrofe social y no solo como un hecho singular. Y desde allí, entonces, apelamos profundamente a lo que sería la categoría de memoria histórica. Porque, bueno, sabemos, o quiero dejar aquí planteado, que cada sociedad va a elaborar las posibilidades de esta catástrofe con los recursos que la habitan, y en ese sentido recupero quizás algo construido a partir de lo que hemos estudiado en otros tiempos, como son los efectos de las guerras, la posibilidad de pensar o de construir una idea de comunidad del duelo. Nombrar, quiero decir con eso, nombrar las pérdidas, los dolores, como en su momento también nos enseñaron las madres, que nombrar esas pérdidas, poner nombre, poner marcas, ¿sí? Es en sí mismo hacer una operatoria que vaya a contrapelo de la negación, ¿sí? En palabras de Marcelo Persia pensaba lo que él decía en uno de sus textos: cuidar la vida supone todavía algo más difícil, la común decisión de cambiar lo que está dañado. Bueno, dejo acá y le doy la palabra al compañero que siga. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un enorme gusto de esta posibilidad, digamos, de intercambiar con todos ustedes una serie de reflexiones que ustedes saben que viene de alguna manera instalado políticamente a partir de dos intervenciones relativamente recientes de la vicepresidenta de la Nación, hablando específicamente digamos, de un sistema nacional integrado de salud. La primera cosa que me parece importante es señalar que no es en este espacio en particular, dentro del espacio del peronismo, un nombre neutro. No es un nombre cualquiera que uno podría decir, bueno, vamos a ponerle un nombre, digamos, sino que hay una historia muy importante para tener en cuenta, digamos, porque hay, digamos, muchos compañeros involucrados en esa historia. Una historia que fue construida y deconstruida dentro mismo del tercer gobierno de Perón, digamos. Hace muy poquitito leíamos el discurso del 25 de mayo de 1973, donde Cámpora habla de un sistema único de salud. Posteriormente, digamos, el ministro que había impuesto el propio Perón, digamos, Domingo Liotta, digamos, va a trabajar sobre un sistema nacional integrado de salud. Recordamos, para los que somos más memoriosos, que habíamos vivido eso como un retroceso respecto a la idea del sistema único de salud, y que también, digamos, el propio Perón trabajó, digamos, dentro del Congreso con el radicalismo y con los representantes gremiales, digamos, para que se votara, digamos, esa ley y la ley de carrera sanitaria. Evidentemente, el concepto de sistema es un concepto bastante, digamos, complejo, porque, digamos, existe una cierta sensación de que el SNIF fracasó porque los gremios no adhirieron o adhirieron voluntariamente. Pero hay una experiencia muy importante en varias provincias que quedaron marcadas definitivamente por esa experiencia, y en muchos casos también vale la pena señalar que hay desaparecidos del SNIS, entre ellos el director del Hospital de Mercedes, que los colegios profesionales atacaron concretamente, digamos, sobre todo tratando de demonizar a las personas, descalificándolas ideológicamente por el solo hecho de ser full time, digamos. Y que el SNIS no fracasó, sino que fue, digamos,
derogado por la peor dictadura de la historia argentina, ¿no? Cosa que resulta importantísimo señalar, digamos, porque se podría haber planteado cualquier nombre y se planteó ese nombre, y entonces a mí me parece muy importante comenzar por ahí. La otra cosa que me parece importante y que me parece que resulta imprescindible para armarlo como mapa conceptual, probablemente por alguna cosa que van a escuchar hoy también de Jorge, digamos, es que, digamos, un sistema de salud no es solamente una red integrada de servicios. No es casual, digamos, que el sistema inglés, por ejemplo, al cual muchas veces hacemos referencia, se llama National Health Service, o sea, es el Servicio Nacional de Salud. Pero el sistema incluye también toda la problemática del desarrollo de recursos, es decir, la soberanía vinculada al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la fuerza laboral en salud, a los desarrollos de los sistemas legítimos y sustentables de financiamiento, a la lógica, digamos, de medicamentos, tecnologías, equipos, edificios, es decir, toda esa complejidad arma un sistema, y por supuesto una lógica de gobierno colocada o orientada fundamentalmente, digamos, a garantizar la equidad de tal manera, digamos, que los ciudadanos y las ciudadanas valgan iguales, es decir, que tengan la misma lógica de todos somos iguales frente a la ley, y no en la lógica del mercado que cada uno vale según su capacidad de pago. Así que podríamos decir, desde entonces, y cuando uno lo dice en inglés suena más fácil, digamos, está esta tensión, digamos, entre la asignación de recursos por la política, policy oriented, digamos así, o la asignación de recursos por el mercado, market oriented, digamos, para decirlo elegante, digamos, y chic, digamos. Señalaba hace un ratito Soledad, digamos, todo lo que hemos retrocedido, porque, digamos, cada vez que existe un marco de discusión respecto a la universalidad, estamos en un punto, digamos, en donde hemos retrocedido más. Me llama mucho la atención que en el discurso de Cámpora hablara, por ejemplo, de, digamos, actores que se han ganado su lugar en el sistema. Eso para 1973. Imagínense si volviera a repetirlo ahora, cuáles son los actores que se han ganado su lugar en el sistema. Digamos, fundamentalmente, este gobierno del 73 venía a tratar digamos, de ordenar o de arreglar lo que había sido la ley 18610, lo que había sido la creación del PAMI, digamos, y una serie de artefactos de la dictadura de Onganía Lanusse, digamos, que claramente se habían metido adentro de la lógica, digamos, entre otras cosas, del movimiento gremial argentino, tratando esto que algunos le llaman a Onganía el Bismarck criollo, digamos, tratando de crear ese artefacto para volver paraestatales a los sindicatos e impedir su radicalización, según la lógica, digamos, de las encíclicas y la pastoral de la Iglesia, para evitar, digamos, la radicalización de los movimientos gremiales. Así que la historia argentina, en el sistema de salud, me parece a mí, y no voy a tener tiempo digamos, ni es el momento para pensarlo, pero tiene algunos grandes momentos de acumulación, podríamos decir, históricamente, quizá un momento de Cabret y la creación donde se ata el desarrollo de hospitales nacionales al sistema de lotería y casinos, digamos. Posteriormente, la descomunal obra de Ramón Carrillo, digamos. Luego los intentos por el lado del SNIS, y si ustedes quieren también podemos llegar al intento del radicalismo de crear un seguro de salud, otorgándole cierta legítimo, digamos, deseo de llegar a la universalidad por otras vías, cosa que nos tocó discutir personalmente con Aldo Neri. Sin coincidir, digamos, podemos sí atribuirle que era su objetivo, era llegar por ahí, digamos, a la universalidad. Y finalmente no quiero dejar de mencionar, dentro de las estructuras sistémicas, la ley de prepagas, digamos, de Cristina, digamos, que pasa desapercibida en el juego, pero que hay que recordar que todo el mundo decía previamente, digamos, que esa ley no se iba a aprobar nunca, ¿no? Como también se dijo de la ley de salud mental, después se dijo de la reglamentación de la ley de salud mental de la misma manera. Así que a mí me da la impresión, digamos, de que tenemos ahí
un marco que yo personalmente llamo, digamos, intentos de universalización versus bombas de fragmentación. En el marco de la historia del sistema de salud de la Argentina, las bombas de fragmentación le han ganado a los intentos de universalidad, de articulación, de constituir sistemas. Pero también me parece importante señalar que en este juego el pato de la boda es el subsector público, digamos, porque como ya mencionó Mario Woronowski al principio, digamos, es en cierta manera, digamos, es la vaca lechera del juego. Resulta importante señalar, porque quizá uno no, después va pasando el tiempo, y es una cosa increíble, digamos, hasta incluso para quienes estamos en el subsector público, no tenemos, digamos, ninguna noción de la fortaleza propia del subsector público, ¿no? A mí me causaba gracia, digamos, algún periodista de La Nación diciendo la Cámpora se quiere quedar con los prepagos, digamos. Digamos, es la cosa más absurda del mundo cuando tenés el Estado, digamos, ¿para qué vas a querer las prepagas, digamos, ¿no? O sea, digamos, es algo así como, digamos, como tener el mercado central y en realidad querer disputar el kiosco de la esquina, digamos. O sea, tiene una lógica de no comprensión de lo que significa el sector público. Hemos tenido junto con José Carlos Escudero, digamos, la posibilidad de discutir mano a mano con Lingeri cuando se quería hacer la Agencia de Evaluación de Tecnología, que aún, digamos, personajes, digamos, importantes del juego, cuando dicen sector público, miran para abajo, ¿no? Es una cosa increíble, porque, digamos, y en ese momento ya, digamos, cuando uno empieza a enojarse, le dice, mira, digamos, si a vos te gusta viajar por las rutas argentinas, para vos el subsector público es más importante que el Automóvil Club, digamos. O sea, hemos perdido hasta la estima por lo que somos, digamos, en la lógica, falta camiseta del sector público para entender lo que significa. Y eso, particularmente, tiene un efecto expansivo en el contexto de las crisis. Porque, digamos, yo, de las que recuerdo, por lo menos, digamos, las tres más grandes, digamos, la del fin del gobierno de Alfonsín, la del fin del gobierno de la Alianza y el gobierno del senador Duhalde, digamos, y la crisis actuales, claramente el único mecanismo contracíclico que tiene la República Argentina se llama subsector público, digamos. No hay más sistemas contracíclicos. Todo el resto de los sistemas, digamos, se van al mazo cuando aparecen las crisis, digamos, así de clarito. Y en este caso, y en esta crisis que es intrínsecamente sanitaria, no tengo la más mínima duda, digamos, de que la novedad, y no me pregunten hasta dónde va a llegar el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo único que le puedo decir es que el subsector público no va a retroceder. No va a retroceder, digamos. No puede retroceder después de la brutal inversión que se ha realizado, digamos, en la República Argentina en los últimos 18 meses. Y esto supone, digamos, mucho nerviosismo. Mucho nerviosismo. Ayer mismo, digamos, en un partido de la selección argentina, OSDE está publicitando que 250.000 de sus afiliados han sido atendidos de coronavirus, digamos. O sea, están saliendo a disputar el sentido, incluso, digamos, de quién se agrandó frente al coronavirus, de tal manera que piensen ustedes que el campo, digamos, se ha puesto áspero, los muchachos están nerviosos, digamos. Ahora, si ustedes me preguntan antes de esto, es decir, porque si estamos hablando de algo que ocurrió ahora, es coyuntural, no, yo voy a decirle, para el año 2018 y 2019, digamos, el 22% de las mujeres que tenían cobertura de seguridad social tuvieron su parto en el sector público. Es, digamos, o sea, 1 de cada 5 mujeres teniendo cobertura de seguridad social o prepagas, eligen ir al sector público. No es una urgencia, no es que, digamos, que te atropelló un auto y agarraste lo primero que tenías, no. Elegís ir al sector público o es lo único que tenés. Ahora, ustedes imagínense lo que significaría el sector público financiado, digamos, por el 20% de los recursos de la seguridad social, que eso en realidad es un sistema equitativo de financiamiento, digamos. Salvo, y además hay una cosa que ustedes creo que a todos nos quedará claro, nunca vimos un director de hospital yendo a pedir por favor a las mujeres que se van a atender su parto al subsector público, ¿no? Podríamos decir seducción cero, ¿no? O sea, no se hace nada para eso.
no se intenta nada para eso, ocurre. Y no ocurre solo porque su sector público sea bueno, sino porque, digamos, porque no están los servicios, digamos, porque no están las coberturas, o porque alguien quiere tener un parto vaginal, digamos, y si vas a una prepaga, el 85% son cesáreas, digamos, ¿no? Por lo que fuera, digamos, lo real es que el subsector público es un poderoso jugador, digamos, ni hablar el subsidio a las ART, el subsidio a los seguros automotrices, el subsidio, digamos, a las emergencias para protegerte de los juicios de mala praxis por abandono de personas, de las prepagas, incluso de las empresas de ambulancias. Entonces, todo eso configura, digamos, el capital que pone el subsector público en el juego. No estoy hablando con esto de un elogio acrítico, estoy diciendo tenemos que dimensionar quién es quién en el juego. Ahora, también me parece muy importante, algo que todos hemos vivido en estas últimas 2 décadas, digamos, ¿no? Que es la importancia de las leyes garantistas, el plexo de leyes garantistas, que Alicia con frecuencia menciona, es un plexo, digamos, configura una red integral de derechos, no puede pensarse como derechos aislados, son derechos que se van entramando. Ahora, estos derechos se consolidan porque existen, pero también porque ha habido actores sociales impulsando esos derechos. Está claro que la mayor parte de esos derechos no ocurrieron solo por la voluntad de los legisladores, para decirlo gráficamente. Ahora, lo que resulta muy difícil es explicar algo que también me parece que Soledad mencionó antes, cómo explicarle a los militantes de cada una de esas leyes que vale la pena militar por un sistema integrado de salud. Y yo a veces lo trato de argumentar de una manera relativamente simple, digamos. Supongamos que yo tomo la ley de salud mental, así tal cual está, digamos, ¿no? Y me la transporto, digamos, a Gran Bretaña y trato de ver, digamos, si se podría implementar en Gran Bretaña. Bueno, si tengo la ley, digamos, y quiero implementarlo en Gran Bretaña, lo hablo con 20 tipos, digamos, ¿no? O sea, hay 20 personas que son decisores estratégicos del National Health Service, la leen de arriba abajo, la traducen, digamos, y dicen, se implementa, se acabó la historia, digamos, ¿no? Esa misma ley, vos la llegás a Colombia, digamos, y cada ciudadano de Colombia necesita un abogado para que la ley se cumpla, digamos. Entonces, si uno no entiende ese continuo, digamos, y que en algunos casos Argentina, digamos, está más cerca de Colombia, digamos, que más cerca de Gran Bretaña, entonces empieza a entenderse por qué el militante de cualquiera de las leyes, incluso la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, tiene que militar, si quiere que se traduzca en realidades operantes, tiene que militar por un sistema diferente de salud. Yo no quiero tampoco pasarme del tiempo, pero sí quería hacer una reflexión sobre los gremios y sobre las obras sociales, porque va a ser seguramente parte de la discusión. Y no es inocente que uno levante al mismo tiempo el SNIS y el seguro, ¿no? Vamos a ponernos esto de alguna manera sobre la mesa. Forma parte un poco de una conversación y de una negociación que vamos armando junto con Jorge, digamos, y con los compañeros a medida que pasa el tiempo. Miren, yo le puedo decir, como muchos otros factores, digamos, en cierta manera que operan como una especie de baricentro, digamos, ¿no? Si vos querés hacer una política extremadamente estatista, progresista y demás, sin lugar a dudas vas a tener los gremios en contra, digamos, ¿no? Ahora, si querés privatizar entero el sistema de salud, también, ¿no? Y hay que recordar, digamos, quién eyectó a Cavallo del gobierno de Menem, digamos, ¿no? Literalmente hablando, si nosotros no tuviéramos un sistema de obras sociales con actores, es decir, dinero con actores que defienden ese dinero, seríamos Colombia, literalmente seríamos Colombia, digamos. No lo somos porque existen las obras sociales. O sea, han buscado 1000 fórmulas para tratar de privatizar la seguridad social argentina. Entonces, si nosotros asumimos que en este momento somos parte, digamos, de un gobierno casi heroico, haberle torcido el brazo a un movimiento ecuménico, literalmente hablando, el warfare no es, el lawfare no es un invento argentino, digamos, el movimiento de Donald Trump, de Bolsonaro y demás, no han sido Macri no es un invento argentino, digamos. Bueno, digamos, ha sido heroico impedir que se reelija,
digamos. Pero ¿por qué vía, digamos? Por la vía de una configuración, una especie de panperonismo, digamos, del pampero, digamos. Llegó el pampero, digamos, el panperonismo, y el panperonismo incluye todas estas contradicciones y complejidades. Entonces la idea de un sistema, digamos, nacional, integrado de salud, supone un debate en este momento de conciliación de aparentes contradicciones que se diluyen en una contradicción superior. La contradicción superior es la mercantilización absoluta del sistema, digamos, y hoy las obras sociales no están flanqueadas por el Estado, digamos, están flanqueadas por las prepagas, que cuando puedan, digamos, le van a dar más y más golpes, digamos, a la estructura histórica de la seguridad social. Con este marco general, me parece solo que quería agregar algo que me parece importante, las lecciones de la pandemia. Recuerdan ustedes que hubo un intento, sobre todo en Estados Unidos, de atacar todas las medidas cuarentenarias usando el argumento y la contradicción entre la epidemiología y la salud mental, ¿no? Como si uno pudiera, digamos, construir salud mental, digamos, después de fallecer, digamos, ¿no? Es decir, que estaba en riesgo la vida de las personas, digamos, y se levantaba el cuco, digamos, de que por la cuarentena iba a haber una pandemia de suicidios, digamos, y esto fue sostenido por asociaciones psiquiátricas muy prestigiosas, digamos. Entonces, acá resulta muy interesante señalar que en la Argentina, digamos, no se trabajó esa contradicción, sino todo lo contrario, digamos. Se trabajó un intento permanente de complementariedad, digamos, entre las miradas más epidemiológicas, digamos, y las miradas de salud mental. Entonces, digamos, no solamente porque se siguió adelante digamos, coincidía con la fecha un poco mítica, digamos, del 2020, digamos, del proceso de desmanicomialización, sino que incluso se crearon dispositivos nuevos y hemos visto a los equipos de salud mental trabajando la salud de los trabajadores de salud, digamos, la salud de los que cuidan, digamos, y hemos visto procesos extremadamente interesantes para que la pandemia tenga otras dimensiones y otras características. Yo tengo para mí que le ha quedado más o menos claro a cualquiera que lo quiera leer que entre enfermar y no enfermar ha estado la política. Quiero decir la política con mayúscula, no la política de salud, la política, digamos. Literalmente hablando, digamos, si la pandemia, el enfrentamiento de la pandemia en la República Argentina no la hubiera liderado el presidente de la Nación, estaríamos en otro escenario totalmente distinto, digamos. Ha sido la política, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, a favor o en contra, digamos, ¿no? Y entre enfermar, digamos, y no agravarse, o entre enfermar y no fallecer, han estado los servicios de salud. Entonces resulta muy importante señalar esto, porque hay muchos compañeros que no quieren comprender esta dimensión, están más cómodos viviendo en la República de la Salud, digamos, pero en realidad lo que de alguna manera es más impactante es que si Cristina como vicepresidenta y luego Alberto Fernández como presidente dicen, digamos, tenemos que discutir el sistema de salud en la Argentina, no es para que conteste Velocopit, digamos, es para que conteste la clase política argentina, digamos, que está dormida, digamos, o que está mirando para otro canal, digamos, en un momento absolutamente crítico de la historia argentina. Me parece en eso, digamos, que tenemos prácticamente, digamos, los ingredientes más importantes para dar una discusión, y seguramente vamos a seguir escuchando, digamos, algunos otros argumentos, digamos, pero me parece que ahí tenemos por lo menos lo que yo quería compartir con ustedes en relación a por qué, cómo, de qué manera, por qué vía tenemos que avanzar hacia la construcción de un sistema que no va a ser igual al inglés, que no va a ser igual al sistema francés, que no va a ser igual, va a ser el sistema que seamos capaces de construir, digamos, vamos a decir así, Nakam Pop, digamos, capaces de construir aquí en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Un lujo en tiempo y forma. Muchas gracias, Mario. Rememorando cosas de mi infancia cerca de Luján,
tenemos compañeras y compañeros de las 14 provincias, en aquel tiempo se decía las 14 provincias. Para seguir en esto de la edad de piedra, le agrego un par de cositas a Mario. Ya el tema de la integración del sistema de salud y un sistema de salud para todas y todas se discutía en el cuerpo delegado de Filosofía y Letras. Lo digo porque habemos unos cuantos acá que estoy mirando y somos de esa época, en el año 70. Este tema se llevó otra persona que fue Lagussin, digamos, que era decano de la Facultad de Farmacia y rector de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, medicina no tenía un cuerpo delegado como el nuestro. ¿Sí? ¿Por qué en filosofía y letras? Pues estaban psicología y sociología. Llegamos a hablar de la necesidad de una carrera única, por lo menos 3 años de carrera única, y que después se abrieran hasta la salud mental que la hiciera, digamos, en aquel momento. Digo, me parece interesante esto que planteaba, disculpen que me meto, pero en el sentido de que las dictaduras no solo desaparecen compañeros, tiran para atrás la historia, la tiran para atrás. Efectivamente, cuando uno ve las discusiones sobre sexualidad que tuvimos en los 80, parecía que habíamos ido, no sé, al año 30 en la Argentina, comparado con las que teníamos en los 70. ¿no? Bueno, va a hablar una compañera, Alicia Stolkiner, profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y del Doctorado de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús. Te escuchamos, Alicia, gracias. Lo primero que voy a hacer es hacer una diferenciación que todos sabemos y sin embargo después al hablar olvidamos, que es que un sistema de salud es mucho más que un sistema prestador de servicios de salud. Un sistema de salud incluye también las prácticas de cuidado consuetudinarias de las poblaciones, la representación que la población tiene con respecto a la salud de la población, a la salud, a la enfermedad, a lo que se debe y no se debe hacer frente a las problemáticas de salud. Y esto articula, a su vez, de muy distintas maneras con lo que sería el sistema formal de prestación de servicios de salud. En nuestra imaginación y en nuestra representación y en nuestras prácticas hay, como en un gráfico que tengo ahí, una línea, una frontera que divide lo que serían las prácticas de cuidado informales de las formales y divide el sistema de salud en dos y a su vez divide el sistema prestador de servicios de salud en esta fragmentación y segmentación de la cual todos hablamos, ¿no? Todo el mundo cuando dice que el sistema de salud está segmentado y fragmentado. Pero segmentado y fragmentado son dos palabras muy, muy técnicas que lo que significan básicamente es que están segmentado el acceso a derechos en distintos sectores de la población y no únicamente por nivel socioeconómico, que también existe, sino también por características culturales, por género, por zona geográfica del país en la cual se vive, etc. Y dentro de esta fragmentación y segmentación también está el lugar externo que con respecto al sistema prestador de servicios de salud se le suele asignar a salud mental. ¿No? Esto que históricamente en los viejos hospitales y en la NU inclusive, cuando finalmente salud mental llegaba al hospital general, se la colocaba al lado de la morgue, afuera del hospital y al lado de la morgue, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de integrar un sistema de salud es muy interesante, porque no se trata solamente de integrar, como es el debate, integrar las prestaciones del sector privado, de la seguridad social y del sector estatal, y dentro de cada uno de ellos las múltiples fragmentaciones que hubo, sino también de integrar el sistema prestador de servicios de salud al sistema de salud, al conjunto de prácticas de la población, pensar la continuidad de cuidados, no solamente como la continuidad que va desde el primer nivel de atención hasta la alta complejidad, entre comillas, sino la continuidad que va desde lo que sucede en las vidas cotidianas de las personas hasta la retaguardia, que sería el espacio donde se prestan servicios de salud permanentemente. Y esto es particularmente notable en el campo de la salud mental, que como he dicho muchas veces,
Yo creo que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición, porque de alguna manera la configuración misma del campo de la salud mental surgió como alternativa o como modernización al sistema asilar manicomial. Ahora me voy a detener acá para decir en relación a algo que dijo Mario, que hemos hablado muchas veces, hemos compartido, ya que mencionó la cuestión del plexo de leyes que tenemos. Yo recuerdo muchos textos míos del periodo que va del 2003 al 2015, donde decía que no había sido tocada la estructura del sistema de salud argentino, ¿no? Las políticas desarrolladas en ese momento no habían tocado el sistema de salud argentino, pero que sin embargo, si bien la estructura del sistema no había sido tocada y la configuración de los actores no había sido perturbada en última instancia, ¿no? Lo que sí había sucedido era que se habían configurado actores en el sector salud que habían de alguna manera puesto en escena, como diría Mario Testa, poner en la agenda de la sociedad y del Estado, habían puesto en la agenda de la sociedad y del Estado algunas temáticas profundamente importantes para el campo de la salud, desde la temática del aborto, por poner un ejemplo, la temática de género, violencia, mortalidad de las mujeres por femicidio, pasando por la aparición de todo este paquete de leyes que incluía la ley esa ley casi imposible, que se pensó imposible de lograr, de la regulación de las empresas de medicina prepaga. Se dice que, se decía en algún momento que había que llenar menos, había que hacer más trámites para poner un kiosco que para poner un seguro de salud, o sea, una empresa de medicina prepaga. Por eso no se reconocían como seguros. Y también tengo en mi memoria, ahora que estamos en una pandemia extrema como esta, que aquella primera de las enfermedades emergentes, que fue el HIV-Sida, en la crisis, después de la crisis producida por la hiperinflación, en un curioso artículo que salía en un suplemento del Clarín sobre salud, que tenía un título que decía "La medicina social ha muerto", y declaraban en él, había una entrevista a los dos presidentes de las dos entidades de medicina prepaga de ese momento. Uno de ellos era Alderete, que posteriormente sería director del PAMI, y el otro era Massa, posteriormente ministro de Salud. Me refiero a Massa, que fue ministro de Salud, no a Massa de Provincia de Buenos Aires. Entonces, Alderete con toda tranquilidad decía: nosotros, ante la pregunta de un periodista, no cubrimos SIDA porque es una enfermedad de adquisición voluntaria. Pero para que esto fuera posible, de que una persona firmara en ese momento un certificado, un contrato con una empresa de medicina prepaga de $500 o $600 por mes, porque estábamos en el 1 a 1, para cubrir a su familia, y ese contrato no cubriera SIDA, esto coincidía en el sistema de salud con una representación de que esa era una enfermedad que no le iba a tocar a esa familia, porque ese mismo hombre nunca hubiera firmado un contrato, o esa misma mujer nunca hubiera firmado un contrato donde le dijera que no iba a cubrir cáncer. Y entonces posteriormente sí vimos aparecer normativas en ello, en este sector. Vuelvo a que, sin embargo, tomo este ejemplo para mostrar, por un lado, la naturalidad con que un sector del sistema prestador de servicios de salud decía que no cubría una pandemia, una enfermedad emergente, y por otro lado, el hecho de que esto estaba posibilitado porque había dentro del sistema de salud, en aquellos que eran sus consumidores, porque estamos hablando de un mercado, una cierta aquiescencia con respecto a la representación del lugar de esa enfermedad, ¿no? Ahora voy a volver a esta cuestión del plexo de las leyes y de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque hace exactamente una semana el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, dio media sanción a una modificación de la ley sobre esterilizaciones quirúrgicas. Y en esta modificación, a esta altura del siglo XXI, en esta modificación se derogaron aquellos artículos de la ley por los cuales se autorizaba la esterilización quirúrgica involuntaria
de las personas declaradas incapaces o de las personas declaradas discapacitadas, porque esa de cualquier manera, en esa ley seguía vigente el concepto de incapacidad, que desapareció con la ley de discapacidad, que desapareció con el Código Civil actual, y sin embargo teníamos un remanente que recaía directamente sobre el cuerpo de las mujeres. Tenemos entonces muchísimo para trabajar en el campo de la articulación y de la integración entre el sistema de salud y el sistema prestador de servicios de salud, donde además, como bien lo señaló Mario, hay un movimiento de actores que tenemos que tener presente, se va a modificar a partir del lugar central que en el escenario ocupó el sector estatal. Y acá voy a volver a lo de salud mental. ¿Por qué? Porque a diferencia, yo tengo en este momento contacto con prácticamente muchos países de América Latina y con algunos europeos. Y en realidad, y más allá de que acá hubo un clamor acerca de no se prestó atención a la salud mental, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, ya no digamos desde verticalidades que bajan, sino desde distintos escenarios, prácticas, municipios, provincias, etcétera, algunas innovaciones y algunas respuestas en el campo de la salud mental que nos diferencian básicamente de muchos países, inclusive desarrollados. Ayer decía en broma que Britney Smith, la cantante esta, si estuviera en la Argentina no estaría en el problema en el cual está. Tendría un amparo legislativo que no tiene en el país que se jacta de ser el modelo de las libertades individuales, ¿no? Britney Spears. Pero vuelvo a esto. Se hicieron una serie de acciones, muchas de ellas tomadas desde articulación de universidades con servicios, desde municipios, desde provincias, quiero señalar particularmente la que más conozco, pero no creo que sea lo único que es todo como la provincia de Buenos Aires inició un profundo proceso de transformación de las grandes instituciones psiquiátricas, abriéndolas a la comunidad, abriéndolas a servicios generales de salud, integrándolas a la vida de la salud de la comunidad como forma de integrar también a las personas que estaban de alguna manera deprivadas de derecho en ella, ¿no? Y finalmente, yo no sé cuánto tiempo me queda, yo siempre me preocupa el tiempo, y finalmente yo creo que cuando Mario dice, cuando Mario señala que este lugar está inquietando, es absolutamente cierto, ¿no? Es absolutamente cierto y es absolutamente cierto en varios sentidos, también en el campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque un modelo mercantil solo puede dar en el campo de la salud mental una respuesta asistencial. Y lo que nosotros estamos aprendiendo es que el campo de la salud mental requiere básicamente de respuestas de red comunitaria, de respuestas de integraciones comunitarias, en donde la parte asistencial cumple una función, pero no una función central, sino una función como uno de los soportes más necesarios para este discurrir en la vida societal de las personas con sufrimiento psíquico. Y entonces también nos encontramos con algunas buenas nuevas. Por ejemplo, la reaparición, dependiendo de la jefatura de gabinete, de la Comisión Interministerial de Salud Mental. Recuerdo el encuentro, Mario Burgos y Mario Boronovsky estaban en el último encuentro de salud que hicimos cuando ya estábamos sobre las elecciones en el 2015, y que uno de los clamores que había en ese momento era recuperemos la Comisión Interministerial de Salud Mental, este espacio de concertación para pensar la salud mental de una manera, ahora sí en un integral, que va más allá de integrar el sistema prestador de servicios de salud, sino que va a integrar la conceptualización misma de salud en una dimensión intersectorial. Y felicitemos además que hay un ministerio nuevo que va a formar parte de la Comisión Interministerial de Salud Mental, que también se ha constituido una en provincia, que es el Ministerio de la Mujer, y que no estaba como tal en la Comisión Interministerial anterior.
Entonces, tenemos mucha potencia para desarrollar en nuestro campo y también tenemos mucha necesidad de desarrollarlo. Soledad señaló lo de los duelos, ¿no? Me parece que trajiste un concepto que me gustó mucho, esta idea de pensar comunidad de duelo. Porque si hay algo que hemos estado trabajando, voy a ir cerrando, hemos estado trabajando pensando la problemática de la pandemia y la salud mental en 7 términos de minutos. esfuerzo. ¿Cuánto? 7. 5 minutos. Bueno, pensando la cuestión de la pandemia y la salud mental en términos de, por un lado, un impresionante esfuerzo adaptativo que hemos hecho todas, todos, los niños, los adultos, las personas mayores, etc. Una tensión permanente entre la respuesta de corte individual y pensar la respuesta de corte colectivo, y dos propuestas absolutamente distintas de sociedad puestas en juego alrededor de ello. Y finalmente, la cuestión del duelo, ¿no? Y cuando decimos del duelo, no decimos solamente del duelo y de la pérdida de seres queridos, que lo hubo, del duelo y de la pérdida de referentes, que también lo hubo, sino también del duelo por nuestras propias vidas, tal como las pensamos, ¿sí? Del duelo por nuestros proyectos, una buena parte del cansancio que la mayoría, ayer estábamos haciendo un ejercicio con los docentes de mi cátedra, que van apareciendo palabras y se arman redes así, y una de las palabras que más apareció fue cansancio. Y estamos muy cansados, entre otras cosas, porque estamos todo el tiempo, haciendo una distorsión de la temporalidad que nos lleva, como dice la poesía, de nuestro corazón a nuestros asuntos, todo el tiempo dando respuesta a determinadas situaciones, pero entre que salimos de un Zoom y entramos en otro, nos enteramos por un WhatsApp de que murió alguien querido, por poner un ejemplo, ¿no? Al margen de pensar cuál es la disponibilidad de la propia vida. Y también, y lo voy a decir, porque no hubo luna de miel, ¿no? Porque nosotros veníamos de un estrés económico, social y político muy grave, ¿no? Y pensamos que por lo menos íbamos a tener un año de respiro, que es lo que en general tiene una gestión nueva que se hace cargo de un país con la ilusión con que las personas, la mayoría la eligió, etcétera, etcétera, y la pandemia nos colocó de nuevo en la tensión de lucha. Y ahora, por último, quiero decir que los duelos colectivos, las situaciones de duelo colectivo, por eso fue muy correcto como Soledad señaló la experiencia que en Santa Fe tenían con las inundaciones, ¿no? Con los desastres hídricos, ¿no? Las experiencias de dolor colectivo, de sufrimiento y de pérdida colectiva, no aceptan solamente una respuesta de corte terapéutico individual. Hay una dimensión de lo subjetivo singular que se enlaza profundamente con la capacidad de respuesta colectiva, de elaboración colectiva. Y esto se hace por el arte, por la plástica, por la construcción de discursos. Implica monumentalidad también. Lo sabemos muy bien porque sabemos el sentido que tienen los espacios de memoria, ¿no? Con respecto a aquellos que son los desaparecidos. Implica monumentalidad, implica utilización del espacio, creatividad, etc. Entonces, una parte del trabajo en salud mental que nos debemos en relación a esta situación es un trabajo que también se sale del subsector de prestaciones de prestador de servicios en salud, para entrar directamente en la integración de las prácticas de salud mental con el conjunto de las prácticas societales de producción y elaboración colectiva. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para seguir construyendo mayor integración en todos estos sentidos. O sea, mayor integración del sistema prestador de servicios de salud alrededor de la lógica de los derechos y lo estatal, mayor integración del sistema de salud, o sea, entre el sistema prestador y el conjunto de la población, y mayor integración de las problemáticas del sufrimiento psíquico, o sea, de la salud mental, en el sistema de salud y en el sistema prestador de servicios de salud. Y también una incorporación
que vamos a tener que hacer de todas estas innovaciones que hemos logrado hacer en este periodo. Bueno, creo que estoy sobre el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Alicia, justo. Muy bueno. Gracias, Alicia. Estaba comentando, bueno, tenemos varias y varios integrantes de las mesas que se vienen. No las nombro, pero están ahí, están unos cuantos. Bueno, se dice que la subjetividad singular se nutre del discurso dominante y de fragmentos de resistencia, ¿no? Así, Lacan lo decía de otra manera, de alguna manera todas las subjetividades singulares se constituyen alrededor de algo colectivo. Y no, me parece que ese ha sido uno de los motivos para invitar a Jorge Rachid, médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, profesor en Ciencias Sociales en la Universidad de Lomas de Zamora, asociado en la Universidad de Rosario, en la de José C. Paz, miembro de Soberanía Sanitaria e Instituto Patria para la Salud. Y quiero agregar algo más. Con Jorge integramos el equipo de atención, de acompañamiento a Milagro Sala y las presas y presos políticos de Jujuy, que son presas y presos políticos. Adelante, Jorge. Quiero decir que todo lo que he estado escuchando y aprendiendo con Alicia, con Mario, con Soledad, yo siempre aprendo, por eso me gusta que me dejen para lo último porque puedo hacer síntesis de lo que voy aprendiendo. Pero se me ocurría decir de entrada de que todo lo que estamos debatiendo tiene como necesario marco de discusión dos aspectos que me parecen fundamentales. En el caso de la salud mental y los sufrimientos, el tema de la guerra pandémica. Esta guerra pandémica es lo que nos da marco, porque si no, es lo mismo que le decimos a los economistas, le decimos no podemos discutir de economía sin tener el marco referencial de una guerra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que en este marco que estamos discutiendo, tengamos presente siempre que estamos en un tema de guerra pandémica. Lo segundo que le da contexto a esta discusión, a esta charla, y la hemos debatido mucho con Mario, sobre todo, nos agarramos la cabeza a veces, Mario Robert, que es mi maestro sanitarista, y la verdad es que discutimos y charlamos largo, es el tema del sistema nacional, tampoco puede dejar de tener un contexto. Y para mí ese contexto, que en todo caso si quieren lo podemos desarrollar, son las políticas neoliberales y la agresión y fragmentación de la ejecución de un plan del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Global, que es el Banco Mundial. El Banco Mundial determinó desde la dictadura militar en adelante, en el marco del consenso de Washington, cuál era el eje sobre el cual se iba a estructurar todos los sistemas solidarios, desde salud hasta educación, las escuelas express para nombrarla. Por eso yo voy a hacer esta charla cortita, hasta que Marcela me corte la lengua, en 4 ejes. Un nivel colectivo que trata del pueblo, de los sufrimientos, de los miedos, de aquello que opera el enemigo, en la guerra pandémica opera el enemigo, los miedos. Un nivel político, que es el tema que la pandemia nos deja y que me parece que debemos aprovechar, que es un debilitamiento de columnas ideológicas, doctrinarias del neoliberalismo. Un nivel ideológico que me parece muy importante, porque ese nivel ideológico reafirmado nos lleva a nosotros a poder construir el 4.º nivel, que es el nivel utópico. ¿Cuál es el nivel utópico nuestro? ¿Cómo llenamos la mochila de nuestra militancia? ¿Cómo lo hacemos? Porque una de las preguntas que a mí me surge con mayor fuerza es, ¿por qué si tenemos la ley de salud mental estamos en esta situación? Porque no hay poder político, obviamente. Si hubiese poder político, no estaríamos en esta situación de la ley, rogando que se cumpla la ley de salud mental. Entonces el proceso acá es de acumulación política, no de cumplimiento de la ley.
porque el Estado que tenemos, y ahí incorporo un elemento que me parece importante discutir, es el tema, tenemos un Estado colonizado. Y un Estado colonizado es imposible que haya reivindicaciones sectoriales y puntuales que tengan que ver con la destrucción del eje de la construcción ideológica del enemigo. Por eso tiene el Estado colonizado. Entonces el eje de la discusión es la descolonización nosotros mismos de todo aquello que de alguna manera a veces damos dentro del sistema. ¿Cómo hacemos para irrumpir? Bueno, vamos a ir niveles por niveles, porque el enemigo piensa a las víctimas, las piensa desde el onejismo, las piensa desde ese lugar del padre protector de la beneficencia y no de la articulación o de la creación y ampliación de derechos, porque lo piensa desde ahí. Entonces, piensa a las víctimas, pero desde un lugar que los piensa como aquello que tiene que ver con la autoconmiseración, la denuncia, el lamento, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esta pobre gente como si fuesen otros? ¿Son otros o son nosotros? Es el otro, que no es lo mismo. Porque si no estamos en el tema de subalternizar a los sectores y creer que los demás sectores dependen de nosotros. Me parece que esto de salud mental tiene mucho que ver, porque cuando se subalternizan los sectores y se degrada la relación, hay una posición de poder. Nosotros, los dueños, y esto Carrillo ya lo había demolido. Carrillo demolió la práctica médico-céntrica o psicológico-céntrica o lo que sea céntrico, porque el poder reside en el pueblo y en la comunidad organizada. Y esto me parece central, digamos, para charlarlo. Porque en realidad se olvida mucho las razones de las víctimas. Con Mario hicimos esa experiencia en Jujuy que les contaba Mario, y reconocer al otro en la comunidad Coya nos llevó casi 1 año y medio, ¿no es cierto, Mario? Hasta que nos abrieron la puertita, ¿no? Cuando la dejaron abrir. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros representábamos el poder. Éramos el poder. Y cuando uno representa el poder, no puede reconocer al otro ni mostrar una situación de empatía. Por eso que el tema de la... Yo les decía antes de empezar que les recomendaba un libro a Soledad porque el tema a Soledad y a Alicia, fundamentalmente, que me enseñan tanto, que hay un desprecio a la fraternidad, porque la fraternidad iguala. Y a veces, y la beneficencia verticaliza. La fraternidad es poder conectarse al otro, convivir y ser parte de esa construcción colectiva, que es la comunidad organizada. Por eso, a mí me parece que la actuación de lo que nos espera en este dolor social inmenso que ha dejado la pandemia, va a tener consecuencias muy fuertes desde el punto de vista de la psicología social. Pero hay un elemento que después lo vamos a charlar en este debilitamiento de las columnas que sostuvieron el neoliberalismo, porque de alguna manera el conjunto de los pueblos, no solamente el pueblo argentino, frente a una crisis de una guerra mundial como la que estamos viviendo, que además visibilizó aspectos muy importantes para el futuro, como es la crisis civilizatoria que se naturalizó a nivel internacional, el calentamiento, el cambio, la desertización, la tala de los bosques, la utilización de los agrotóxicos, que yo siempre digo, había naturalizado la muerte por hambre. 24.000 personas que mueren por día de hambre, 8.000 de las cuales son niños, nunca se declaró una pandemia por eso. Entonces,
esta naturalización quedó hoy al descubierto. Ni lo que parecía como tan firme, es tan firme, esa armada que parecía inamovible, bueno, una molécula la destruyó. Pero nosotros, frente a esto, tenemos que saber que el impacto de una guerra sobre el conjunto de la conciencia colectiva de los pueblos es muy fuerte. Y la reparación es muy difícil. Es muy difícil. Y no es individual, es colectiva. Y se hace no desde lo asistencial, sino desde lo asistencial en los casos que merecen lo asistencial, pero también desde lo político, fundamentalmente sabiendo que la gestación de organización social y comunidad organizada nos permite llegar a que los pares, el pueblo, pueda procesar esto que hemos vivido acá. Porque acá hubo héroes, hubo mártires y hubo desertores. Y esto hay que plantearlo. Y hubo desertores en todos los campos. Porque no solamente los mártires de los trabajadores sociales, de los trabajadores de la salud, los mártires de los educadores, los mártires de los trabajadores sociales, los mártires de los recolectores de basura que murieron por nosotros, de los cajeros de los supermercados. Y esto requiere entonces un análisis profundo que no puede solamente limitarse a describir el dolor. Si no, vamos a hacer como hizo la dictadura con nuestros soldados héroes de Malvinas. Los escondió. Nosotros no podemos esconder el dolor que va a quedar de esta pandemia en el seno del pueblo argentino por causas diferentes, multifacéticos, es complejo esto, no tiene una sola causa. Algunos nos van a adjudicar a nosotros su propio dolor. Y esto también es cierto. Y lo van a hacer porque indudablemente hay una maquinaria fundamentalmente destinada a gestar esos miedos y a dirigir el dolor. Y esto no es un dato menor. Dentro de la colonización, lo mediático hegemónico, que no es comunicacional, es socio del poder colonizador, tiene objetivos muy claros desde el punto de vista de la conducción de los miedos, de sembrar el odio y generar el caos. Esto también está dentro de la comunidad y está dentro de lo que está afectando socialmente. Por eso yo creo que cuando pasamos al nivel político de esto, todos los pueblos del mundo reconocieron frente a la pandemia, por eso lo indico en la pandemia, la necesidad de rejerarquizar los estados. Esto es muy importante, es un golpe muy fuerte al neoliberalismo. Rejerarquizar los estados implicó que sectores impensables hace 2 o 3 años se quedasen con empresas del Estado, como Macron o Angela Merkel, o que nacionalizasen sistemas de servicios públicos como Italia, o que el mismo Trump imprimiese 4 veces y media su base monetaria para darle de comer a 36 millones de desocupados. ¿Cuándo iba a hacer eso? Un republicanismo norteamericano absolutamente liberal. Rompieron todos los libros de economía. Entonces, esta rejerarquización del Estado nos ubica a nosotros en una posibilidad de no solamente reivindicar nuestra propia historia, sino de redefinir al Estado como planificador estratégico, conductor, ejecutor y financiador de las políticas públicas, entre ellas salud. Y a mí me parece que esto es maravilloso. Esto es algo que ha vuelto a la vida. La pandemia, detrás de tanta muerte, nos trae esto a la vida porque es el aliento sobre el cual podemos construir las utopías del futuro desde el punto de vista de la reconstrucción de los modelos sociales solidarios, biocéntricos que está proponiendo Francisco, prácticamente en nombre nuestro, digamos, ¿no? Pero bueno, si no lean Laudato Si y compárenlo con el discurso del general Perón del año 72. Yo siempre paso algún avisito, perdónenme, algún aviso siempre paso. Son avisos parroquiales que yo tengo como costumbre pasar, digamos. Pero a mí me da la impresión de que este marco político es un marco político muy fuerte, porque esta molécula en la pandemia demostró la fragilidad
del neoliberalismo a nivel internacional. Yo hoy le preguntaba a un periodista que me interrogaba a él, y yo siempre le saco la palabra y le interrogo yo. Le digo, dígame, ¿cuál es la organización de intercambio comercial más importante del mundo? Mercosur, el NAFTA norteamericano, el mercado común europeo. ¿Cuál es? Y me dice, ¿el mercado común europeo? No. 2/3 partes de la humanidad están en la Organización de Cooperación de Shanghái. 2/3 partes de la humanidad. O sea, 5.000 millones de personas están ahí. Y no la conocemos. ¿Cuál es el banco de última instancia más importante del mundo? El FMI, me dice el periodista. No. El Banco Asiático de Infraestructura e Inversión de los chinos. Tiene 77 países. ¿Y sabe quién está? Inglaterra, está Francia, está Nueva Zelanda, está Australia. ¿Usted se enteró de eso? No, no se enteró. Bueno, entonces lo mediático le ha puesto un cerco al pensamiento crítico, que es parte de la reconstrucción necesaria de la militancia en todos los campos y en especial en el campo de la salud, que me parece absolutamente necesario para romper los paradigmas a los cuales el neoliberalismo nos ha llevado, de la cronificación de las enfermedades y de la atención individual, como muy bien decía Alicia, de que no es asistencialismo lo que estamos discutiendo cuando discutimos un nuevo sistema nacional de salud integrado. Y esto tiene que ver con los miedos, tiene que ver con que en la Argentina pareciera que no se puede discutir nada. Y yo siempre digo, se puede discutir todo. Todo, desde los presos políticos hasta la nueva Constitución. Si no, no es democracia. Y si alguien sale con la reforma agraria, tenemos que discutir. Ahora, que no crean los compañeros que esto que vamos a discutir le vamos a imponer al gobierno a hacer lo que nosotros estamos discutiendo. No. Esto lo discutimos para construirlo en la base social necesaria, que nos dé músculo para recuperar la política, que esa política nos permita dar la batalla necesaria para descolonizarnos. Me parece que son mecanismos diferentes. Nadie le exige al gobierno que haga una nueva constitución hoy. Sería imposible, sería ilógico, sería tirarse un tiro en los pies. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1994 hay un solo artículo de la salud y está referido a los consumidores. Nos metieron en el mercado. Nos destruyeron la salud como derecho humano esencial, nos destruyeron el medicamento como bien social. ¿Cómo no? Y además nos fragmentaron el país. Provincializaron y municipalizaron. Y eso llevó a la tercerización de los servicios hospitalarios. Tampoco hablemos de los servicios hospitalarios como la Virgen María. Digo, esto siempre se lo digo yo a Marito, pero obviamente son en la mayoría del país lo que te salva es el servicio hospitalario. En la mayoría del país, donde vos tenés un accidente de trabajo, y esto lo vivo yo en la accidentología, en la siniestralidad laboral, en la ruta, y ese hospital de Calamuchita no recibe un solo peso, ni de la ART, ni del seguro de terceros de los coches a los cuales ha asistido y ha puesto todo el esfuerzo. Bueno, en esto vamos a ir en la última parte. Ahora, en el nivel utópico de los objetivos, qué difícil, no, el nivel ideológico del neoliberalismo. Mire, el nivel ideológico es el nivel sobre el cual yo creo que hay que operar la discusión política del nuevo sistema nacional integrado. Y también la reparación de cómo lograr la ley de salud mental. Yo les quiero decir que en este sentido, yo personalmente estoy pensando, lo he charlado con Mario y con otros compañeros, con Nico, bueno, con mi hermano Daniel, con todos, en una ley nacional de seguridad social en salud, que sería el carrillismo del siglo XXI. Y me parece que esto después lo voy a desarrollar un poquito, porque hay que tener ilusiones, no podemos quedarnos solamente en aquello que nos permite hacer un diagnóstico. Esto está referido a algo que con José Carlos Escudero, que se entusiasmó alguna vez, no es una simple articulación de prestaciones, porque si fuese eso sería un fracaso de la política. Y en eso estamos de acuerdo absolutamente. Nosotros tenemos que darle respuesta a los actores actuales de la seguridad social que aportan el 91% de la inversión total de salud en la Argentina, de las cuales la industria farmacéutica saquea el 30%. Es como una caramelera en un centro de mesa en donde el que pasa se lleva los caramelos. Esto es así hoy en la prestación
prestación. Y nosotros decimos, y todas las mangueras están para afuera. ¿Desde cuándo? Entonces pongamos la manguera para adentro. La manguera para adentro sería una ley de seguridad social en salud. ¿Para qué? No para complementar servicios, sino para fortalecer un imaginario común que nos permita llegar incluso a la protocolización de historias clínicas comunes, que nos permita la asistencia de todos los enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles, que incorpore la producción pública de medicamentos y la investigación y el desarrollo en ese marco y que le fije los límites a los prestadores. Como nosotros ponemos, perdón, voy a decir un término muy académico, nosotros ponemos la tarasca y ellos ponen los precios. ¿Desde cuándo? ¿Ustedes se imaginan a Carrefour aceptando los precios de los productores? Nosotros ponemos todo el dinero y ellos ponen los precios. Y encima nos cortan los servicios. Y encima nos meten la mano en el bolsillo, como pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nos fragmentaron en los 90 con el Banco Mundial. No manejamos las residencias. No manejamos las matrículas. No manejamos no manejamos nada. No manejamos ni siquiera el precio de los medicamentos con estructura de costo, que lo maneja economía. No manejamos la invalidez, que es la base necesaria de las enfermedades prevalentes que sacan al pueblo argentino de la población económicamente activa, que la maneja el Ministerio de Trabajo a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, financiado por las ART. RT que hoy están recaudando 24 a 25 mil millones de pesos. RT que no se hicieron cargo de que la pandemia, el COVID-19 era una enfermedad profesional y la tuvieron bancando los hospitales públicos, los test lo estuvieron bancando los hospitales públicos y las obras sociales. Jorge, 2 minutos, perdón. Bueno, sí, ya termino, porque si no les voy a... además, como me van a pegar, yo termino y se me corta la luz, así me voy a... Bueno, pero lo que quiero decir con esto, me estoy olvidando muchas cosas, pero no quiero dejar de reconocer que el tema de lo que estamos discutiendo no es asistencial. No es asistencial. Es recomponer un paradigma, que es el paradigma de la salud carrillista, el paradigma del fortalecimiento de la salud, frente a ese paradigma neoliberal que nos llevó en los últimos 50 años a la situación de enfermos y crónicos, porque no nos necesita ni el sistema no nos necesita ni muerto ni sano, porque no le damos de comer, no le damos lucro. No le damos lucro. Y la proletarización de la actividad de todos los trabajadores de la salud es absolutamente degradante a pensar un sistema sanitario que parta por aquello que nosotros soñamos, que es la atención primaria de la salud por equipos, como hacemos con Daniel. Entonces, me parece que es construir al hombre justo, es decir, nosotros el hombre justo es el que se hace cargo del dolor ajeno, pero se hace cargo no patriarcalmente ni maternalmente, se hace cargo del dolor ajeno en función de reconocer dónde están los miedos, como bien dijo Soledad, y de reconocer los actores, como bien dijo Mario, que tenemos mucho para discutir, pero este debate no nos pertenece solamente a nosotros, sino que los debates que hacen a descolonizarnos son del conjunto del pueblo, y por eso ponerlo en debate significa esa mesa de las 4 patas de los 4 sistemas solidarios, para que el pueblo sepa que 3 de esos sistemas son de salario diferido de trabajadores activos y pasivos en un aporte solidario que se hace, que incluso hoy está siendo apropiado por el decreto 446 de regulación del año 2000, por las prepagas que han intrusado las obras sociales sindicales. En esto estamos de acuerdo con la mayoría de los sindicatos de que hay que destruir ese decreto que desgraciadamente fue firmado por el Chacho Álvarez y que obviamente fue el eje sobre el cual estaban construyendo la lógica del financiamiento, de la financiarización de la solidaridad con las AFJP, las ART, e iban al Seguro Nacional de Salud, que por suerte el pueblo argentino en el 2001 le dijo basta, como le dijo basta en octubre del 2019 a ese proceso neoliberal.
estos son los marcos que me parece en los cuales debemos discutir. Bueno, muchas gracias y perdone, yo no me enojo, no soy vehemente, soy nada más que un poco vehemente. Gracias, Marito, Alicia, Soledad, muchísimas gracias. Abro y cedo la palabra. La idea es recrear en un rato cierto espíritu de sobremesa. Hemos intercambiado los platos principales, y ahora servimos un café imaginario y que conversen entre los cuatro lo que ha quedado picando de las intervenciones de cada uno. Intercambiamos. Bueno, yo con Mario vengo charlando mucho estos temas, ¿no es cierto, Mario? Venimos, y con Alicia no tanto, pero cuando nos encontramos lo charlamos y lo hacemos en función de esto que estamos haciendo, que me parece muy importante, que yo no lo mencioné y que lo puedo decir ahora. ¿Cómo formamos nuestros cuadros? ¿Cómo formamos nuestros cuadros a futuro? Porque nosotros tenemos una fábrica de profesionales para el enemigo en las currículas, y esto Mario nos ha enseñado mucho. Pero también tenemos trabajadores de la seguridad social en todos los ámbitos, piensen en ANSES, piensen en PAMI, piensen en el hospital, piensen en la obra, que no asumen ni se ponen siquiera no la camiseta peronista, la camiseta de la seguridad social. Y me parece que esto es un tema no menor. Recrear un concepto de seguridad social es recrear un concepto solidario a futuro que nos permita recuperar identidad y memoria. Esto me parece central. Me permito un pequeño bocado, ¿no? Recuerdo un documental. Métanse, porque si no, viste, nos vamos a quedar mirando acá. Pero recuerdo un documental que circuló, hecho por Silvia Cochen, una neuróloga que trabaja en este momento en el Hospital del Cruce, y que consistía en una serie de entrevistas a profesionales del campo de la salud, sobre todo gente que trabajaba en las terapias intensivas, en el contexto pandémico. No sé si alguien más tuvo la oportunidad de verlo, pero a mí me conmovió particularmente el grado y voy a ser redundante, de conmoción emotiva, emocional, que expresaban los trabajadores entrevistados así a micrófono abierto. Era un nivel de emotividad que estaba a años luz de la distancia profesionalista, que es uno de los defectos de fábrica seguramente en la formación de los profesionales, sobre todo de la medicina, pero no solamente de la medicina. Me parece que ahí hay un terreno emotivo, un terreno del modo de implicación en que esta situación, en donde la vida y la muerte estaban en juego en cada instante de una manera desconocida hasta el momento. Quiero saber si ustedes han percibido lo mismo, y a mí me parece que ahí tenemos un campo para entrarle a la subjetividad militante y a la subjetividad de los trabajadores de salud, que me parece que constituye una oportunidad más que desafiante. A ver, yo tengo por ahí no sé si una reflexión a partir de lo que plantea Mario. Bueno, primero una especie de disculpa, porque cuando en un momento, me parece que cuando dijeron, bueno, ahora va a hablar Mario, no era para mí, y yo, como había tantos Marios, me metí, digamos, pero no, la verdad que a mí me da la impresión, pero en realidad no voy a contestar, sino a preguntar arriba de la pregunta de Mario Woronowski. Yo tengo, digamos, a la tasa de sufrimiento intrínseco de los trabajadores de salud, yo le agregaría la literal imposibilidad de compartir con la sociedad lo que se vivía, o lo que se ha vivido en la cotidianeidad de los servicios de salud, donde podríamos decir así, la tasa de fracaso percibida, digamos, sobre esta especie de concepción donde la muerte misma es vivida como un fracaso, queda compensada por una serie importante, digamos, de éxitos, podríamos decir así,
Cuando empieza la primera cantidad, digamos, de fallecidos, y esos fallecidos son personas de mucha edad, luego ya son de menor edad, luego ya son los propios trabajadores, digamos, empieza a aparecer una caldera interna, digamos, de subjetividad, que se agrava, me parece, fuertemente por el hecho de la imposibilidad de explicarle a la sociedad lo que está pasando dentro de los servicios de salud, que me parece que tenemos que analizarlo, digamos, como un analizador de algo que ya ocurría antes, que es si lo que ocurre en los servicios de salud es un secreto de familia, digamos, que tenemos que guardarnos. Cuando, de alguna manera, cuando se le invitó, se le propuso y aceptó de mucho gusto, digamos, el gobernador, digamos, entrar a los servicios de salud, porque claro, podría haber entrado, de hecho, entra el ministro, el viceministro, pero es un trabajador de salud más. Pero cuando entró el gobernador y tuvo que disfrazarse de astronauta para entrar, digamos, y salir indemne, empieza a producirse un efecto de ruptura. Y no sé, insisto que yo no estoy contestando, sino agregando a lo que plantea Mario. Me quedó, de todo esto me quedó una foto o una mini película, digamos, que fue para mí muy impactante. En el hospital de San Isidro. Ocurre, digamos, que fallece una enfermera y se arma una especie de columna, digamos, que deja pasar al cuerpo y va aplaudiendo, digamos, y luego de ir aplaudiendo se revierte y se mueve junto con el cuerpo, digamos, hacia la esquina, hacia una de las esquinas del hipódromo, digamos. Resulta que en esa misma esquina del hipódromo hay un circuito de runners, digamos, ¿no? Y entonces el cortejo frena porque el semáforo era favorable a los runners, ¿no? Y a mí se me produjo en la cabeza en ese momento, yo digo, ¿qué estará pasando por la cabeza de todos estos trabajadores de salud, despidiendo a su compañera, digamos, teniendo que interrumpir la circulación, digamos, porque hay, digamos, un conjunto de personas corriendo sin barbijo, porque, digamos, digamos, en un momento donde estaba justo la polémica entre abrir o no abrir la recuperación de esta práctica, que algunos consideraron casi una liberación, como quien libera París, digamos, ¿no? Entonces, no, me disculpo si me extendí un poquito en esto, pero me pareció que es muy nuclear el tema de que, digamos, hay un problema estructural, digamos, y lo mismo va a pasar con el debate del Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a terminar debatiéndolo entre nosotros, digamos. Vamos a terminar debatiéndolo en la interna de los trabajadores de salud, y así no llegamos a ningún lado, digamos. Los brasileros nos explicaron otra cosa, digamos. Perdón. Sí, Mario, ahí yo querría hacerte una observación que recojo de haber entrevistado un trabajador de la salud en plena situación de pandemia que además era veterano de las Malvinas. Y entonces, desde la sala de terapia intensiva del hospital donde estaba, veía pasar una de estas situaciones de antibarbijo, anticuarentena, o el movimiento de la gente, y me decía, vuelve a pasar lo mismo, le dice, somos inexistentes, ¿no? Entonces yo, de repente a mí se me aparecían tres imágenes. Una, un joven muy querido que luego murió, pero que sobrevivió a La Perla en Córdoba, y que él miraba, dice que La Perla es un centro de detención clandestina de Córdoba que queda en la ruta que va de la ciudad de Córdoba a Carlos Paz. Entonces dice que los domingos él veía cuando le indicaban limpiar, por ejemplo, la gente que el domingo se iba con la lancha a pasar el día en el lago, a hacer el fin de semana afuera, y que la sensación que él tenía no es que estaba a 1 kilómetro, a 200 metros, 300 metros de esa gente, sino que estaba en otro planeta, y que sucedía en dos escenarios paralelos. Entonces, una parte, yo creo, del sufrimiento del personal de salud ha sido el sobreesfuerzo. Creo que una parte muy importante ha sido trabajar sobre algo que no sabían intervenir.
Después voy a volver sobre lo tuyo. Hacer una tarea para la cual uno no tiene las herramientas, y cuando digo las herramientas teóricas, todos sabemos que en realidad no se sabía bien cómo intervenir en relación al virus, se fue probando. O algunos médicos dijeron, aprendemos de los pacientes todos los días. Y por último, esta sensación en muchos casos de que ellos habían pasado un momento, los aplausos, etcétera, y después el sufrimiento del personal de salud quedaba dentro del hospital, mientras afuera, por los titulares de los diarios, podían ser quien se había quedado varado en Miami, digamos. Y me parece que todo eso es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar en la construcción de la visibilización. Lo que vos decís es cierto. Así como están haciendo con los hospitales psiquiátricos, no los vamos a cerrar, sino que los vamos a abrir. Así hay que rearmar el vínculo entre el afuera y el adentro de los servicios de salud. Y creo que tenés razón recién cuando señalabas, creo que Mario Boronó, esta cuestión de una mayor sensibilidad ante la situación, ¿no? Una mayor sensibilidad en el contacto. He escuchado muchos pacientes que han tenido internaciones largas por COVID, elogiar mucho el contacto del personal con ellos, ¿sí? Del cuidado del personal con ellos, y quizás porque se había roto la barrera entre el paciente y el usuario, como se rompió en salud mental, y todos sabíamos que estábamos en riesgo. Que en cualquier momento el que estaba parado brindando la atención podía estar también en el lugar del que estaba siendo atendido. Hay una horizontalización ahí de la práctica de salud que me parece que es interesante, digamos, para pensar, ¿no? Vos habías empezado. Yo quisiera retomar algo de lo que están planteando ustedes. Lo que me quedé pensando también de lo que dice Jorge en relación a la cuestión de, vos hablabas, Jorge, del reconocimiento o de la recomposición de un paradigma en salud, y hablabas de la cuestión de poder pensar en lo que en su momento nos propone Carrillo. Yo pensaba en esto, en las cuestiones de las disputas, y por eso insisto mucho en esto, lo que hemos visto también, si bien es la necesidad de las respuestas integrales desde un Estado, también hemos visto, y eso es lo que a mí digo, porque este es un eje que nos viene preocupando acá en salud mental, hemos visto cómo se han tomado modos en que, o cuestiones de salud mental para estigmatizar o para exigir, ¿sí? Para exigir respuestas que son profundamente a contrapelo del cuidado de lo social, y son profundamente en una lógica de consumo individualista. Yo creo que estamos en una tensión, y que esa tensión no hay que perderla en ningún momento. Lo que decía Alicia, también los trabajadores y las trabajadoras en salud estaban exigidos a dar una respuesta de algo que todavía no se sabía, y eso, la posibilidad de dar lugar a la incertidumbre, a los límites, a la posibilidad de pensarse en los límites de esa práctica, y lo desafiante que hace a la dimensión del cuidado y de la salud mental, no estuvo alojado por momentos, o justamente como dice, o como traían los compañeros, no hubo un diálogo en relación a las complicaciones que eso genera en cada uno de los trabajadores, y que se puede construir sobre esa dimensión, digamos, pudiendo alojar a esa dimensión. Lo planteo porque si no es todo el tiempo la exigencia de dar una respuesta a contrapelo de poder alojar la complejidad misma que generan esas respuestas. Digo porque, y por otro lado, otra cosa que estaba planteando, lo que estaba pensando, y que por lo menos a mí me convoca por estar en la universidad, es qué trabajadores, qué trabajadoras de salud mental están formando nuestras universidades. Por lo menos recojo esto, porque es una tensión continua con el territorio, por lo menos es lo que vengo siempre discutiendo aquí por lo menos en Santa Fe, pero también uno lo ve en relación al territorio nacional.
muchas veces nuestras experiencias, las posibilidades que estamos de las redes que construimos territoriales, no habitan en las concepciones, o habitan siempre colateralmente en lo que se transmite en las formaciones universitarias. Y creo que ese es un gran, pero un gran desafío cuando pensamos lo intersectorial y todo, es uno de los grandes desafíos de cómo ingresan esto que estamos produciendo dentro de nuestras universidades. Porque, digo, nosotros muy tempranamente tuvimos que salir a decir, dentro de, digamos, desde facultad, por lo menos de psicología en Rosario, es a frenar, porque había una cosa en relación a la pandemia, casi, ¿cómo decirlo? Estaba en una idealización de ir todos voluntariamente a los territorios cuando todavía ni se sabía qué se iba a hacer, porque es más importante lo que puede hacer un trabajador de salud mental a pensar cuáles son las condiciones poblacionales o cuáles son los modos organizativos que tienen nuestras poblaciones. Digo, me parece que hay ahí un efecto colonizador que tienen las universidades sobre los propios colectivos, que por lo menos yo lo pondría a trabajar, y más si estamos planteando esta dimensión de pensar un sistema integral de salud, pero fundamentalmente con la participación de sus actores y las actoras a ellos. Este tema enlaza con algo que va a ser parte del encuentro siguiente, que es el tema de los trabajadores esenciales, ¿no? En su momento, cuando estábamos preparando, nos preguntábamos si era correcto hablar del personal de salud, de cuidar a los que cuidan, y hablar de trabajadores esenciales, además. El tema tiene que ver con que cuando empezó la pandemia hubo una jerarquización casi del trabajador esencial, el que iba a garantizar que haya luz, que haya gas, que haya distribución de alimentos, que haya medicamentos, que haya todo ese tipo de cosas. Bueno, eso quedó sepultado, digamos, y la masa de infectados y de muertos se nutre fundamentalmente de esto por razón de número. Es decir, la mayoría de los infectados y los fallecidos son los que viajan en tren, en ómnibus, en subte, los que llevan sus carritos a cartonear, los maestros que abren las escuelas, digamos, esa es la masa, lo que no quiere decir que no haya otros sectores, Fíjense que prácticamente si uno prende los medios de comunicación, la televisión, etc., el eje central son las fiestas clandestinas, digamos. Es decir, cómo explicar 20.000, 30.000 infectados por día a partir de fiestas clandestinas, digamos. El tren Roca, cuando sale de Constitución o cuando llega a Ezeiza, tiene un efecto mucho más patológico, digamos, para la gente que una fiesta. Es decir, porque además viajan en condiciones de encierro, de no ventilación, de amontonamiento. Hay que ver las colas en La Matanza, hay que ver las colas en Lanús, lo cual no significa, digamos, suponer que eso lo vamos a poder resolver, pero por lo menos ponerlo en juego. Hay un silencio, es como que hubieran desaparecido de la escena, es decir, uno prende la luz y esa gente que se arriesga todos los días yendo a garantizar una usina o una transportadora de electricidad, no existe, digamos, está desaparecida. Pensaba en esto que decía Alicia, el compañero que los dos conocemos, que hablaba de los dos planetas, ¿no? Es decir, ¿qué pensará un trabajador gastronómico que toma un tren y ve a gente que va corriendo por una vereda paralela al circuito del tren, digamos? Es exactamente lo mismo, ¿no? No sé si... Ahí quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me parece que nos queda un silencio reflexivo y también
había una pregunta por ahí dentro de la del chat, que también estaba mirando un poco. Yo creo que si no hubiéramos tenido vacuna y priorización del equipo, digamos, de los trabajadores de salud, me parece que hubiera sido todo muchísimo más complicado todavía para enfrentar esa segunda ola, que está, digamos, la dimensión anímica, pero también cierta sensación de que en algún momento dado uno se vuelve súbitamente, pasó digamos, de héroe a privilegiado, digamos, ¿no? O sea, como un juego un poco extraño que te empuja hacia adelante en el sentido de decir, bueno, tenés una vacuna, no todos pueden tenerlo, es como que también te pone en el juego de una manera muy peculiar, digamos, en relación al tema de esa situación, sobre todo en los primeros meses de la vacunación, ¿no? Hoy estamos en otra situación. Pero como decía también Alicia, me parece que tiene también un efecto de interminable, porque nadie se anima a pronosticar cuándo termina esto, ¿no? Y eso le agrega una cuota de angustia tremenda, en ese sentido. No manejamos los tiempos, y los países que de alguna manera parece que cantaban victoria, digamos, resulta que también están en una situación de retroceso. Entonces, realmente yo creo que estamos frente a una situación existencial dramática, no solamente a nivel individual o comunitario, sino, me permito decir, casi como especie, digamos, ¿no? Pero nadie parece tomar del todo en cuenta esto, y mucho menos los líderes mundiales que no parecen conscientes, digamos, de los riesgos que estamos corriendo. Sí, en su momento yo solía decir, esta pandemia es un desequilibrio catastrófico de un sistema que ya estaba en altísimo nivel de inestabilidad. Y sigue la inestabilidad, o sea, vamos a ver cómo se reorganiza el sistema después de semejante crisis con nosotros o sin nosotros, no sé. Pero a mí lo que me asombra es cómo hay un trabajo permanente de erosión de las prácticas y de subestimación a partir de la construcción de un sentido común terrible. Por ejemplo, hoy leí un artículo en uno de estos diarios diciendo de que toda la etapa del aislamiento social preventivo fue innecesaria. Y además lo fundamenta en un tipo de sentido común absurdo. Había solo no sé cuántos casos y se paró todo el país, etcétera. Claro, había más o menos la misma cantidad que había en Italia un mes antes de que se desbordaran los servicios, ¿no es cierto? Pero claro, se hace un contrafáctico, en realidad se hace no un contrafáctico, sino que se hace una lectura sobre un pasado que pudo haber sido de otra manera si las cosas fueran otras y el planeta fuera otro, y esa construcción constante va tomando distintas, entre comillas, víctimas, y en algún momento lo fue el personal de salud también, pero lo fue por la forma de, una vez más, estar por fuera del escenario de aquello de lo cual se hablaba, ¿no? O sea, me imagino que esta metáfora que yo di de distintas personas, la evidencia, y sobre eso tenemos que trabajar, porque en eso no es, el sentido común es muy hegemónico. Cuando yo digo el sistema de salud, no es solo el sistema prestador de servicios de salud, es la representación en el conjunto de la sociedad, es la joven que dice que siendo una militante del MTD alguna vez, en la crisis del 2001, decía, si yo pudiera pagaría los servicios de salud, pero me los tienen que dar porque no puedo pagar. O sea que tenía internalizada una idea absolutamente privatista y se siente, y gente que no podría pagar determinados servicios se siente afectada cuando le dice que esos mismos servicios pueden desaparecer, servicios privados. Entonces me parece que tenemos un trabajo muy importante social para hacer. Y creo que cuando estaba leyendo el chat veíamos muchas diferencias en comentarios según las provincias de las cuales venían las personas y según las experiencias vividas, ¿no? Y además, les voy a decir una cosa, por ejemplo, apenas comenzada la pandemia,
hubo algunas instituciones del sector privado que lo primero que hicieron fue bajar el sueldo del personal. Poner un sueldo, el primer paso fue bajar el sueldo del personal. En un momento en el cual, debo decirlo, no tenían grandes pérdidas por la pandemia, sino tenían pérdida de ingresos porque estaban suspendidas las cirugías programadas y una serie de consultas que la gente acaba de hacer. Entonces, esta doble estándar con respecto al personal me parece que se ha hecho sentir mucho. Pero bueno, esto ya es tema de la semana que viene, así que no. No, es nada más un pequeño pie de página. Coincido con lo de Alicia y la crisis, el sector, pero hay que dividir el sector privado prestador del sector privado de prepagas. El sector privado de prepagas hizo ganancias inauditas porque digamos, con la misma guita no prestó nada. O sea, digamos, la gente se asustó tanto que si no tenías COVID no ibas para atenderte sobre nada, pero la cuota era la misma, ¿no? O sea que, digamos, pretendían no pagar los tratamientos de salud mental virtuales, con lo cual se ahorraban todo el gasto en consulta ambulatoria de salud mental. Exactamente. Una batalla. No, de hecho, no solamente pretendieron, Alicia, lo que era remoto, no lo reconocieron por un montón de tiempo. No lo reconocieron. 2 meses, claro. Fue necesaria una gestión importante para eso. Sí. Por eso coincido con Jorge en que lo que más tenemos que discutir justamente, la verdad que a mí no me molesta nada las prepagas, lo que me molesta son que se sostiene sobre la fidelización de los trasplantados desde la seguridad social a las prepagas. Digamos, eso es lo que creo que rompe todo el sistema solidario. Digamos, el que quiere pagar, pague, está bien. Ahora, la sustentabilidad de las prepagas son los otros, no son los voluntarios, digamos, sino los que drenan de la seguridad social. Bueno, compas, los esperamos y las esperamos a la próxima. Un último bocadito y que tiene que ver con la temática del próximo encuentro. Podríamos, Marce, después volver a poner como cierre en la pantalla el flyer del próximo encuentro. Y habla de una de las cosas de las cuales, como bien dijo Mario, sobre esa no tenemos que retroceder nunca. Salud mental ha sido en los sistemas de salud y para los demás profesionales una suerte de bicho raro. Y creo que una de las cosas que deja la pandemia muy notoriamente en la provincia de Buenos Aires es la interpenetración entre las compañeras y compañeros de los servicios médicos y los servicios de salud mental que se han vivido parte del mismo emprendimiento y del mismo cuidado. Así que me parece que esa es una de las cosas que vamos a trabajar más a fondo en el encuentro del martes próximo. Así que bueno, nos estamos reencontrando, acompañando y seguimos remando en la misma armada, Brancaleone o no, pero vamos para adelante. Compas, Gracias. a la próxima. Gracias para todos. Los esperamos. Gracias a ustedes. Salud.